Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, de la materia de Legislación y Seguridad en las TICs. Seguiremos mostrando el tema 3, Normatividad en las TICs, el tema 3.3, relativa a la infraestructura, seguridad física, protección eléctrica y control de nivel de mediciones electromagnéticas. Los presentadores, Escobar Vega Víctor Raúl y Moreno Basurto Aldo. Comenzamos con seguridad física. Seguridad física nos referimos a todos aquellos mecanismos generalmente de prevención y detección destinados a proteger físicamente cualquier recurso del sistema. Estos recursos son desde un simple teclado hasta una cinta de backups con toda la información que hay en el sistema, pasando por la propia CPU de la máquina. A continuación mencionaremos problemas de seguridad física con los que nos podemos enfrentar y las medidas que podemos tomar para evitarlos, o al menos minimizar su impacto. Protección del hardware. Acceso físico. Si alguien que desea atacar un sistema tiene acceso físico al mismo, todo el resto de las medidas de seguridad implantadas se convierten en inútiles. Soluciones de prevención. Analizadores de retina, tarjetas inteligentes, videocámaras vigilantes. En muchos casos es suficiente con controlar el acceso a las salas y cerrar siempre con llave los despachos o salas donde hay equipos informáticos y no tener cableadas las tomas de red que estén accesibles. Código Penal Federal, artículo 231 del Código Penal para el DF o Ciudad de México. Para obtener algún beneficio para sí o para un tercero, por cualquier medio accese, entre o se introduzca a los sistemas de programas de informática del sistema financiero e indebidamente realice operaciones, transferencias o movimientos de dinero o valores, independientemente de que los recursos no salgan de la institución. Desastres naturales. Pueden tener muy graves consecuencias, sobre todo si no los contemplamos en nuestra política de seguridad y implantación. Algunos desastres naturales a tener en cuenta son los siguientes: terremotos y vibraciones, tormentas eléctricas, inundaciones y humedad, incendios y humos. Deberemos contemplar problemas que puedan afectar el régimen y funcionamiento habitual de las máquinas, como por ejemplo la electricidad. Son relacionados con el sistema eléctrico que alimenta nuestros equipos, cortocircuitos, picos de tensión, cortes de flujo, etc. Para corregir los problemas con las subidas de tensión podemos instalar tomas de tierra o filtros reguladores de tensión. Código Penal Federal, artículo 211, sección 2. A quien sin autorización conozca, obtenga, copia o utilice información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informático de seguridad pública protegido por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de 4 a 10 años de prisión y una multa de 500 a 1000 días de salario mínimo o general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública, se impondrá además destitución e inhabilitación de 4 a 10 años para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública. Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 6. La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que en ataque a la moral o derechos de terceros provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Ruido eléctrico, por otros ordenadores o por multitud de aparatos, y se transmite a través del espacio o de líneas eléctricas cercanas a nuestra instalación. Para prevenir los problemas que pueden causar el ruido eléctrico, lo más barato es intentar no situar el hardware cerca de los elementos que puedan causar el ruido. En caso de que fuese necesario hacerlo, siempre podemos instalar filtros o apantallar las cajas de los equipos. Temperaturas extremas. No hace falta ser un genio para comprender que las temperaturas extremas, ya sea un calor excesivo o un frío intenso, perjudican gravemente a todos los equipos. En general es recomendable que los equipos operen entre 10 y 32 grados Celsius. Para controlar la temperatura emplearemos aparatos de aire acondicionado. Protección de los datos. Además de proteger el hardware, nuestra política de seguridad debe incluir medidas de protección de los datos, ya que en realidad la mayoría de los ataques tienen como objetivo la obtención de información, no la destrucción del medio físico que la contiene. Eavesdropping. La intercepción por eavesdropping, también conocida por passive wiretapping, es un proceso mediante el cual un agente capta información que va dirigida a él
Esta captación puede realizarse por muchísimos medios, sniffing en redes Ethernet o inalámbricas. Un dispositivo se pone en modo promiscuo y analiza el tráfico que pasa por la red, capturando radiaciones electromagnéticas. Son muy caros, pero permiten detectar teclas pulsadas o contenido en las pantallas. Copias de seguridad. Al igual que sucede con el resto de equipos y sistemas, los medios donde se residen esas copias tendrán que estar protegidos físicamente. De hecho, quizás deberíamos de emplear medidas más fuertes, ya que en realidad es fácil que en una sola cinta haya copias de la información contenida en varios servidores. Para proteger más aún la información copiada, se pueden emplear mecanismos de cifrado de modo que la copia que guardemos no sirva de nada si no disponemos de la clave para recuperar los datos almacenados. Soportes no electrónicos. Cualquier dispositivo por el que pueda salir información de nuestro sistema ha de estar situado en un lugar de acceso restringido. También es conveniente que sea de acceso restringido el lugar donde los usuarios recogen los documentos que lanzan estos dispositivos. Código Penal Federal, artículo 211 bis 1, al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le imponerán de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Ahora mostraremos un poco sobre la protección eléctrica. Los equipos informáticos, ordenadores, monitores, impresoras, routers, etc. pueden sufrir daños en sus componentes electrónicos, dando lugar a averías o producir la pérdida de datos en el caso concreto de sistemas de almacenamiento, discos duros, memorias flash, etc. Debido a situaciones diversas como una variación de frecuencia, normalmente es estable de 50 a 60 Hz según la zona, ruido eléctrico, interferencia en radiofrecuencias RFI e interferencias electromagnética M. Picos de alta tensión repentinos. Una subida de tensión eléctrica, lo que se denomina una sobretensión, aquellas que superan los 110% de valor nominal, es decir que es una instalación doméstica de 220 voltios, a partir de una de 242 voltios se considera sobretensión. Esto podría ser la caída de un rayo. Una caída de tensión menor de los 80 a 85% nominal, que en el caso de instalaciones de 220 voltios sería de 176 a 187 voltios. La forma más efectiva de proteger nuestros equipos contra esos problemas de la corriente eléctrica es utilizar un SAI, servicio de alimentación ininterrumpido, conectado al elemento que queremos proteger. Estos dispositivos mantienen un flujo de corriente correcto y estable de corriente. La máquina Unix, que a través de sus programas como SBeam Powered, recibe información y decide cuánto tiempo de corriente le queda para poder pararse correctamente. Si de nuevo vuelve el flujo al SAI, vuelve a informar de ese evento y este sistema desprograma su parada. Explicaremos un poco sobre control de nivel de mediciones electromagnéticas. Los campos eléctricos tienen su origen en diferencias de voltaje. Entre más elevado sea el voltaje, más fuerte será el campo que resulta. Los campos magnéticos tienen su origen en las corrientes eléctricas. Una corriente más fuerte resulta un campo más fuerte. Un campo eléctrico existe aunque no haya corriente. La electricidad que surge de cualquier toma de corriente lleva asociada campos electromagnéticos de frecuencia baja. Además de diversos tipos de ondas de radiofrecuencias más altas, se utiliza para transmitir información, ya sea por medio de antenas de televisión, estaciones de radio o estaciones base de telefonía móvil. Los campos eléctricos son más intensos cuando menor es la distancia de la carga o conductor cargado que los genera y su intensidad disminuye rápidamente al aumentar la distancia. Los materiales conductores como los metales proporcionan una protección eficaz contra los campos magnéticos. Otros materiales como los materiales de construcción y árboles presentan también cierta capacidad protectora. ¿Cómo evitar el electromagnetismo en la empresa? Vigile si cerca de los edificios donde vive o trabaja existen antenas de telecomunicaciones. Evite el uso de teléfonos móviles. Compruebe que su instalación eléctrica no emite más radiación de lo estrictamente necesario. Evite el uso de determinados materiales como basaltos o granitos. Evite niveles elevados de electricidad estática. Realiza un estudio de salud geoambiental profesional.